Yo soy cubana americana. Yo nací en Nueva York en el año 60 para ayudar a mi mamá a obtener una visa. Y ella fue deportada al principio de la revolución. Ella había venido a Estados Unidos para terminar su carrera de medicina, fue deportada, y esperó hasta que yo naciera para poder volver a Cuba unos meses después del triunfo para poder salir de nuevo con la niña Claro. americana. Entonces, empieza allí mi historia con la isla, y en los años 80 yo tuve la suerte de conocer a un grupo de artistas cubanos que estaban de visita en Nueva York: Bedia, José Bedia, Flavio García Andía, Ricardo Rodríguez Brey, y también estaba Mosquera, y ellos me invitaron a Cuba. Entonces, desde ese año, que fue creo en el 85, justamente 2 semanas antes de la muerte de Ana Mendieta, los conozco en una cena o una comida, me invitan a Cuba y yo decido ir a visitar la isla. Entonces, desde entonces vengo yo haciendo trabajo de distintos tipos con artistas, intelectuales. Empecé con curaduría, periodismo cultural. En esa época no era tan fácil llegar a Cuba con una cámara, pero después del 2008 la situación cambió un poco en relación con el turismo, y pude empezar a entrar con cámara y con colegas con pequeños equipos para poder empezar a filmar. Y en ese momento yo ya sentí que estábamos llegando a la etapa final de una época, y quería hacer una serie de trabajos sobre que abriera la historia de esta relación tensa y este conflicto continuo entre el intelectual, el Estado, lo poético y el totalitarianismo. Y entonces empecé a hacer trabajos sobre el caso de Berto Padilla, el caso de María Elena Cruz Varela, el caso de Juan C. González. En el caso de Reinaldo Arenas, como ya había una gran película sobre su vida, lo que yo escogí fue ir al lugar donde él se escondió en el Parque Lenin para fundar una revista literaria independiente, ¿no? Y trabajar desde allá, desde ese lugar, como hacer como una especie de homenaje a ese espacio libre que él abrió, ¿no? En su momento. Y después vino la oportunidad de hacer algo sobre lo que había pasado con Néstor Díaz de Villegas, una comisión que me llegó de una bienal en Sharjah, en el Medio Oriente, y pude trabajar a una escala un poco mayor con la historia de Néstor. O sea, obviamente yo tengo mis puntos de vista como una persona, como ser humano, como cubana-americana, como alguien que ha observado la dinámica de la política cultural en Cuba durante décadas. Yo tengo mis puntos de vista, pero también soy artista, y yo quería hacer una película que no quedara al nivel de denuncia. Porque, o sea, de que existan violaciones de derechos humanos en Cuba, ya se sabe. De que hay y que han habido miles y miles y miles y miles de presos políticos en Cuba, eso ya se sabe. Y desafortunadamente, en este mundo terrible en el que vivimos, poca gente se interesa por ese tema, y hay miles de presos políticos en todas partes del mundo. Entonces, para mí el desafío no es eso, no es narrar esa historia que ya se sabe, que ya ha sido narrado, sino de buscar dentro de eso una historia que sirve como una especie de metáfora del poder de la imaginación cuando uno tiene que enfrentar situaciones como estar preso, estar encerrado. Ese encierro obviamente es más intenso cuando uno es preso, pero todos los cubanos que han estado en la isla, que no han podido ir, que no han podido hablar con sus seres queridos, que no han podido viajar, que han sido restringidos por el Estado,
todos ellos viven un encierro parecido. Y en ese sentido, para mí, la experiencia de tratar de usar la imaginación, como hicieron Néstor y Chema, para liberar un elemento del ser bajo condiciones horribles, para mí eso es una lección que va más allá de una denuncia. Eso es una lección que, que le puede servir a alguien que ni siquiera está en Cuba o conoce a Cuba. Un día encontré en internet una entrevista con Chema Castiñera en que él decía que cuando estaba en la cárcel, él había estado con Néstor y que ellos dos tenían como una especie de escuela secreta donde leían y compartían textos y conocimientos con otros intelectuales y profesionales que estaban en la cárcel y que también en un momento dado habían intentado crear un cine. Y eso me pareció increíble. O sea, de que en el contexto de una cárcel en Cuba en los años 70, los años más duros, o sea, de la sovietización de la isla, están estos dos locos artistas montando un cine en una cárcel. Y yo quiero saber de esto, yo quiero ver qué puedo hacer con esta historia. Entonces, me acerqué a Néstor, le pregunté y obviamente la versión, o sea, los recuerdos de Néstor eran un poco distintos a los recuerdos de Chema, pero en fin, coincidían en eso de que así habían hecho un sí, que mi película mezcla dramatización de los recuerdos, testimonio de Néstor y Chema, material de archivo, animaciones y pietaje de películas cubanas que me ayudan a abrir la historia a su contexto, porque como estamos todos fuera de Cuba y no era imposible hacer este proyecto dentro de la isla, tuvimos que recrear el ambiente y esa memoria fuera de la isla. Y filmamos en un almacén, creamos como una especie de set para que el interior de Ariza, siguiendo las instrucciones de Néstor, pero no teníamos exteriores, no teníamos vistas del cielo, del mar, nada. Entonces había que crear otra manera de encuadrar esta historia y estos testimonios. Entonces por eso la película es como una especie de collage de estos elementos. Resulta que las primeras películas que fueron proyectadas en Ariza fueron películas soviéticas y checas, que eran películas que circulaban en Cuba en esa época, películas de guerra, y logré a través de una tienda en Hialeah encontrar ejemplos de esas películas soviéticas de esa época. Entonces pude incluir en mi película algunas escenas de las películas que los presos sí vieron en ese momento. Que en el mundo en este momento está en crisis la libertad de expresión. No es un problema solamente de Cuba, es un problema en Rusia, es un problema en Hong Kong, es un problema en China, es un problema en los Estados Unidos también. Y yo creo que hay que siempre seguir llamando la atención porque el derecho a la libertad de expresión no es un dado, es una batalla continua que hay que defender ese derecho, recordando a todos lo que significa tener ese derecho, ejercer ese derecho y no tener ese derecho. El problema del intelectual es que el intelectual es el que cuestiona, es el que critica, es el que mira la realidad de otra manera, que sugiere cambio y no acepta sin cuestionar la autoridad de un Estado o de una figura en el poder. El intelectual cuestión es parte de su práctica. Yo creo que es una cuestión esencial. Ahora, el caso de Cuba es muy particular, porque a mí me parece que la revolución cubana ha dependido, o sea, ha atacado varias veces a sus intelectuales, pero también ha dependido mucho de sus intelectuales y también de otros intelectuales de otras partes del mundo para legitimizarse. ¿Por qué digo esto? Varias razones. Primero, porque al inicio de la revolución había muchos jóvenes intelectuales cubanos que sí apoyaron
con entusiasmo la revolución. Y ellos fueron los que lograron invitar a muchas figuras de la intelectualidad internacional, de Europa, de Estados Unidos, a Cuba para mostrar la utopía socialista del Caribe. O sea, Cuba usaba sus intelectuales para vender una cierta imagen y aprovechaba también del romanticismo de otros intelectuales del mundo para circular esa imagen fuera de Cuba. O sea, es un trabajo como dicen en inglés, soft power, ¿no? El poder suave, que el gobierno revolucionario ha desarrollado desde el inicio. Esa es una razón. Otra cosa es que también el gobierno cubano ha hecho como una política desde el Ministerio del Interior de cultivar ciertas relaciones con intelectuales dentro y fuera de Cuba para poder llevar a cabo ese proyecto. Es una manera de lavar la imagen de Cuba, de desviar la atención, en vez de enfocarse en la falta de derechos civiles en Cuba o las violaciones de derechos humanos. Se enfoca más en el proyecto cultural de la revolución, el poder cultural de sus intelectuales, las grandes obras, etcétera, etcétera. Entonces, el intelectual cubano y también el intelectual extranjero que ha mostrado solidaridad con Cuba ha hecho un trabajo diplomático muy importante durante mucho tiempo. Y es muy difícil argumentar o de discutir, que digamos, con mucha gente fuera de Cuba sobre los problemas de derechos humanos, porque la primera respuesta, después de hablar del embargo, después viene, bueno, pero Cuba ha promovido la cultura, mira la Bienal de La Habana, mira el Festival de Cine, mira esto, mira la Casa de las Américas. O sea que ha sido un proyecto del gobierno usar la cultura y usar al intelectual para lavar su imagen. Para mí ha sido un honor trabajar con el equipo que tuve, no solamente con Néstor, que fue muy generoso en todo este proceso, pero también con Enrique del Risco, que nos ayudó con el guión, con Roberto Póveda, que nos hizo la música. O sea que ha sido muy enriquecedor para mí trabajar con todos.